En teoría está grabando, ¿no? Sí. Vale. Está en rugido. Está grabando. Pues, hola a todos. Hoy la charla va a tratar sobre el tema de los formatos de cómics. El tema de los formatos de cómics lo he englobado en 3 géneros, que sería el formato físico, las redes sociales y Webtoon. Es muy importante a la hora de plantearnos qué tipo de cómic queremos hacer, en qué formato lo queremos hacer, puesto que va a afectar a la hora de lectura, ciertas técnicas que se utilizan a la hora de tratar la narrativa, ese tipo de aspectos. Y nada, de hecho, empezamos. El primero que voy a tratar es el tema del formato físico, que los pros que tiene es en tanto del formato papel, que creéis que no. Comparado con los otros dos, que son digitales, el tener un libro físico, el ojearlo, el olor del papel, eso siempre va a tener su magia y va a tener su mercado. También está la posibilidad de usar las páginas como si fuera un lienzo. Si tenemos 2 páginas juntas, podemos utilizarlo para hacer escenas enormes, cosas que en el formato digital y el formato Webtoon no se puede, por cómo está hecho el formato, no se podría. Y también está el tema de que se puede sorprender al lector al girar la página. Si pones una narrativa en una página y al final de la página pones al personaje como que haya sorprendido, en la página siguiente puedes poner el paisaje que está viendo, que es espectacular, pero en el formato digital, por lo general, no se puede, porque al ser otra lámina, se pierde esa magia al girar la página. No es lo mismo. Y luego las contras es que en el formato físico las viñetas no pueden, pues, por ejemplo, poner GIFs por motivos obvios. Mientras que en el formato digital sí que se puede. Si quieres hacer algo en plan de que aparece un personaje detrás de una puerta, en formato digital sí que se puede. Pero las páginas que permiten hacer los cómics online suelen soportar tanto formato PNG, JPG y GIF. Y para, pues, por ejemplo, para Halloween o para ciertas escenas, esta se puede utilizar. Luego también está la dependencia de editoriales. Siempre nos podemos autopublicar, es otra opción. Pero por lo general el mercado grande es respecto a editoriales porque te permite que las editoriales se encargan de gestionarlo para que tenga mayor alcance de tus obras, pero una parte de los fondos se queda editorial y aparte las editoriales también pueden decir, esta obra no nos interesa o este guión está muy bien, nos gusta tu estilo, pero esta historia no. Entonces, ¿te interesaría hacer esta otra trama? Y que igual la obra que queríamos hacer se queda en segundo plano. Luego también está el ingreso por venta, que a la hora de un panorama más profesional, las ventas nos van a afectar. Si queremos vivir de esto, vamos a necesitar tener un ingreso continuo. Si no hay ese ingreso, pues... Y el último problema es que si se deja publicar, ya no se podrá adquirir o leer. Hay editoriales que, por cualquier motivo, se acaba de una quiebra y entonces el cómic ya no se sigue vendiendo, ya no se puede adquirir. Si te interesa ese cómic en concreto, y del mismo modo, tú como autor ya no puedes seguir publicándolo porque la licencia la tenía esa editorial y como ya lo deja de publicar, esa parte ya no puedes seguir mostrando al público. Aquí hay algunos ejemplos de lo que comentaban de una doble una doble página con toda la ilustración a color. Y luego, por ejemplo, comentaba de cómo se juega con el tema de girar la página. En este cómic, por ejemplo, que era el de Utopía, hay una escena en la que es súper color, todo bonito, y al girar la página, para expresar que de repente la protagonista siente una soledad inmensa, es una página en negro. O sea, en formato digital y tal, se pierde porque pasa de ser una lámina, pasa a ser scroll y de repente ves una mitad y la otra mitad y el impacto no es el mismo. Luego, para publicar, está el tema de distintas formas que podemos hacer por editoriales, periódicos o revistas. Respecto a editoriales, tendríamos Planeta, Aleta, Grafito, Marvel, DC. Sobre periódicos, los periódicos típicos, y también está Memoria, que está más enfocado al tema humorístico y tiene bastante más de viñetas y cómics e ilustración. Y luego de revistas tenemos en el panorama nacional, pues El Jueves, y luego a revistas infantiles y juveniles, que es otro aspecto que podemos tener en cuenta. Luego, de redes sociales, que sería el siguiente formato, una de las cosas que tiene es que tenemos una mejor visibilidad, podemos guiarnos más por... Ha sucedido este evento, por ejemplo, con el tema del COVID, cuando empezó parece que hay una pandemia, pero no se sabe si llegará a España, pues hacer una viñeta. Eso a la semana siguiente, si lo haces en un periódico, igual para la semana siguiente, esa viñeta ya se queda desactualizada porque estamos todos confinados en nuestra casa. Con otro tipo de sucesos. Es una de las ventajas que tiene también que
si tienes una idea, puedes hacerla en ese mismo día y publicarla en cuestión de unos pocos días antes de que se vaya el boom. Luego también está el tema de las herramientas profesionales que nos permiten Instagram, Twitter y todas estas cosas, que para mayor visibilidad y una mayor profesionalización tenemos esa opción. He encontrado que tenemos que lo que tiene más boom este tipo de cómics es que han de ser historias cortas, aunque sea todo en un panorama mucho más grande, se venden mejor las historias autoconclusivas, que el lector pueda leerlo una pasada, desde un principio al final, aunque luego una mini historieta, pero luego englobe pues, una historia más grande. Y es muy recomendable usar el color, porque al ser redes sociales, todo el color tiene visualmente más repercusión que lo que es en blanco y negro. Hay excepciones, pero el gran grosso es eso. Y luego también, en mi opinión, uno de los peores contras que tiene es el tema de que nos obliga a movernos por algoritmos, que tenemos que movernos por, bueno, pues ahora la que tiene visibilidad son estas cosas, ahora igual te has dedicado toda tu vida a hacer esto y ibas bien, pero hemos decidido cambiar el algoritmo y no decir nada y ya tus posts ya no los ven ni el dato. Y luego aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, Sarah Anderson, que aunque son todas historias basadas en ella, es una historia autoconclusiva de 4 viñetas. Es en blanco y negro, porque fue de cuando empezó el tema de redes y tal, y los cómics online. Ella lo hacía en blanco y negro y por eso como que se ha logrado mantener, pero es una excepción dentro de la norma. Y luego a la derecha tenemos de SOS2, que es una historieta que lo mismo, ¿no? De una pequeña sirenita que ve en un mar lleno de basura y que todas las historias pues, son de 8 paneles, son dentro de historietas conclusivas, pero luego todo enfoca a una historia más grande con las interrelaciones que tienen cada personaje entre ellos y con el mundo. Para publicar tendríamos como ejemplo pues Instagram, Twitter, Tapas, YouTube, Faneo. Los generales son Instagram, Twitter y por lo visto también TikTok, que es de las redes sociales que yo todavía no me he metido, tengo miedo a meterme en mi abuelo, pero y Tumblr. Esas son las mayoritarias. Luego también puedes probar pues, dos formatos como Tapas, Faneo y YouTube, aunque ahí se suelen utilizar más las páginas formato general, no tantos paneles chiquitazos. Suelen ser más panel de folio cómic y publicarlo así tal cual. Y luego tendríamos, para acabar, el tema del Webtoon, que es el nuevo formato que está surgiendo, que ha surgido desde hace unos años a esta parte. Y es todavía algo nuevo, todavía se está formando, se está generando y por eso lo que voy a comentar hoy, igual en un par de años ya no es aplicable. Pero uno de los pros más grandes es la facilidad de leer en cualquier dispositivo. Uno de los grandes pros que tienen estas cosas, igual que el anterior, es que con la disponibilidad de Internet en el móvil puedes irte donde quieras, estar en el autobús, la consulta del médico, donde tú quieras. Y decir, pues, ahora tengo un ratito, voy a leer. Te sacas el móvil o la tableta y lo lees tranquilamente. El otro es la mayor variedad de nivel de dibujo, porque en redes sociales los más grandes suelen tener un nivel más establecido, más depurado. En cambio, en este tipo de páginas, al ser páginas que todavía están naciendo, tanto las bases de fans, que también se están formando, te dan pie a que, aunque no tengas un estilo tan depurado por ser de primero, segundo, de tercero de carrera, que todavía estamos empezando, el estilo no va a repercutir tanto, va a permitir que tengas la misma visibilidad que igual los más grandes, porque al ser plataformas que están empezando quieren decir, mira, tenemos todo este catálogo. Entonces, para empezar, está muy bien. Igual que ahora está Webtoon, más adelante habrán otras redes. La cuestión será ir informándose en cuáles van surgiendo. Y luego, respecto a las contras, es que en muchas mecánicas de este estilo, al ser un panel deslizante de arriba abajo, que no he explicado, el Webtoon es formato que vas pasando a la página y no es una lámina y otra, sino que es toda una línea vertical y vas haciendo scroll. La contra es que muchas de las mecánicas clásicas no van a funcionar porque estaban enfocadas a cómo funcionan las páginas o las viñetas de tipo Instagram y tal que se habían trabajado. Entonces está llevando a nuevas técnicas, nuevas tácticas para poder ver cómo, por ejemplo, la guía de ruta visual funcionan para hacer eso, nuevos efectos y nuevas mecánicas. Como comentaba, es un medio todavía en desarrollo y uno de los mayores problemas que he visto cuando estaba investigando es que muchos autores utilizan una resolución enorme, sin tener en cuenta que eso, cuando estás leyéndolo, va a tardar más en cargar. Si estás leyendo el cómic
y de repente te empieza a aparecer todo en blanco, todo en blanco, todo en blanco, y de repente se vuelve a cargar y te aparece la última viñeta, se ha cargado la magia de la narrativa del cómic. Entonces, hay que mirar también el tema de los formatos. No usar formatos tampoco que se vea todo píxel, pero tampoco un ultra detallado que se vea, si amplías, el virulete del sombrero. Entonces, eso es una cosa que hay que tener también en cuenta en este tipo de formatos. Y de ejemplos he puesto todo aquí, creo que se llama. Y este que era un vistazo al pasado. Que como comentaba, aquí, por ejemplo, una de las cosas que nos permite es hacer ilustraciones muy verticales, muy largas, que para ciertos efectos visuales, eso en un formato original no se podía utilizar. Es una de las cosas herramientas nuevas que ha salido. Y luego, por ejemplo, es al nivel de formato, al ir leyendo ya con narrativa y demás, que las viñetas muchas veces se dibujan y te permiten unir unas con otras. Para concluir, la red social, bueno, ahí me he comido, el Webtoon, por ahora solo está Webtoon, que ya he visto, porque ese formato los que hay es tapas y tal, pero como que no acaba de ser lo mismo. De ese estilo no he encontrado ninguno que sea exactamente el mismo palo. Y luego, como conclusión, también que al fin y al cabo, tampoco, aunque hay que tenerlo en cuenta, con el paso del tiempo van a ir surgiendo nuevos medios y nuevas formas para adaptarse. Aquí, por ejemplo, podemos ver a la autora que comentaba antes, Sarah Andersen, que siempre se ha dedicado al tema de Instagram, cómics por red social. A día de hoy los cómics los publica en formato físico y le funcionan perfectamente. Pues muchos autores a día de hoy, a nivel de vivir de ello, existen fuentes como Patreon, fuentes como pagos directos. Exacto. Y luego también que se ha hecho más evidente que para dar apoyo a los autores hay que comprar sus productos. Es decir, si tú siempre lees los cómics de Instagram, sí, está muy bien, pero si quieres que la persona pueda dedicarse a eso porque te gustan sus historias, al final es un, ay, pues mira, ha publicado este cómic, pues igual me lo compro y así le apoyo. Hay mil formatos. Está, por ejemplo, lo que comentaba, es de vía Instagram, pero, por ejemplo, de formato más tradicional. Está, por ejemplo, Vergara, que era de un chico que hace viñetas de estas de un panel en periódicos en El País, Las Provincias y todas cosas de estas, y ha hecho un recopilatorio y le ha funcionado igualmente, en formato libro, con una explicación de qué va la viñeta y al lado la viñeta. Luego también hay un montón de formatos de cómic tradicional que se han pasado a formato web para que la gente los pueda leer, porque entienden que el mercado a día de hoy vía online es mucho mayor que el formato físico. Luego también autores que utilizan el formato de papel de toda la vida, ahora tienen sus formatos web en páginas como Faneo, la página general de cómics. Hay 1000 páginas. Y luego también se me quedan los fanzines, que es una forma muy fácil de el formato que tú quieras, poder adaptarlo a como quieras. Puedes ponerlo en formato vertical, horizontal, cuadrado, si quieres hacerlo redondo, hasta se puede. Siempre y cuando eso, hablarlo, gestionarlo, intentar hacer un primer paso, para luego cuando quieras hacer también cosas más grandes, puedes decir, mira, y esto es lo que tengo ya de catálogo. Yo ya he trabajado con formato editorial y sé cómo funciona. Entonces, la cuestión es crear y más adelante, y con el paso del tiempo, ir mirando las opciones que hay y tirar para adelante. Y eso, espero que os haya gustado la presentación. No, si hay alguna pregunta o algo, alguna cosa que queráis comentar. ¿Ves a la de revistas y tal? Sí. ¿Este? Sí. Sí. Aquí he puesto unos... No, sí, sí. Que he puesto unos ejemplos, hay muchos más. Es más, una de las cosas que iba a comentar es ahora cuando acabamos la presentación, tema de comentar qué cómics veis y en qué formatos los veis para también debatirlo, porque aparte de ser nuestros creadores, también somos públicos y eso repercute un montón. Yo, por ejemplo, me estoy pasando cada vez más a digital cuando siempre había sido lector de físico, pero también uno de los contras que tenía eso es el tema del espacio y el coste. Entonces, también está eso, el tema de ver cómo a poco la sociedad va cambiando el mercado del cómic y todo esto. De hecho, bueno, a mí es que me pasaba, que no sé si a las demás personas tal, que me pensaba a lo mejor que cuando en todo este tema de artes o tal, como que tenías que darte a conocer previamente, por ejemplo, esto que has dicho de la chica esta que hacía en internet, en Instagram o Sara tal, Andersen. la Sara tal.
que dices, hostia, ¿funcionará mi formato de digital a físico? Yo siempre he tenido como eso de al revés, ¿no? De decir, hostia, es que primero tienes que darte a conocer y después tal, cuando en verdad realmente generalmente tú puedes presentar un proyecto a una editorial o incluso sí que es cierto a lo mejor que para gestionar tus propios proyectos pues tienes que, quiero decir, autopublicaciones, pues sí que tienes que darte a conocer porque también tienes que hacer esa labor de mercado, digamos, de marketing tal o si no, pues hablar con alguien que lo distribuya, pero para temas de editoriales es como que es presentar propuestas realmente. Y después, en tema de opciones, es eso, que ahora, por ejemplo, pequeñas editoriales, como de hecho, para temas de revistas, que hay pues eso, hay realmente más que incluso, bueno, antes es lo que se comentó de que hace tiempo sí que había como, digamos, un mundo de revistas, de cómic y tal, así pues en los 80, 90 creo. Sí, la Divos, todas Claro, estas. claro, había un puñado que sí, el Víbora, el Mahock y tal, y eso era bestial. Ahora pues ha ido desapareciendo, han quedado pues las grandes revistas como el Jueves, el Teneo, cosas así, pero yo creo que se está recuperando un poco. De hecho, me acuerdo también que hace poco salió esto de alta tensión, que se publicitó tal, hace un año o así, que era pues recogiendo pues esa esencia, ¿no? de los 60, 90. Y ahora se está dando mucho el tema este, por ejemplo, de esto, de los mercamis, tal, de que se autopublica la peña, en plan, por ejemplo, los de Plaza Mercat, cosas así. Bueno, Y también es una opción sí que se interesante. echan un ojo, puede ser. Que no esté. Pero también relacionado con eso, respecto a las estrategias y tal, también cada autor va a seguir una estrategia que resulte más cómodo. Yo, por ejemplo, tengo una compañera que se llama Shanda Drawings, que ya ha publicado un par de cómics con un par de editoriales, con esto de Planeta Manga y como cada vez ese formato está funcionando, están saliendo más del estilo. La editorial Fandogamia, que es de los criterios, van a sacar uno. Luego había otro, por ejemplo, que estaba surgiendo, que dentro de nada van a publicar el número 1. Al final, como es lo que comentaba, como están empezando, suelen ser más receptivos porque quieren enseñar que tienen catálogo. Cuando ya tengan mucha más recepción, sí que miran más el tema de, pues este dibujo está más tratado, o que muchas veces, siendo realistas, nosotros vemos nuestro dibujo y nos, ay, estoy inseguro, este dibujo como que lo podría haber hecho mejor, y al final nos tenemos para atrás. Para adelante, al final es cuanto más, mejor, porque cuanto más practiquemos, mejor más mejoramos. Simple matemática. De hecho, es eso, que también como están saliendo iniciativas de pequeñas editoriales, en plan de cómics me refiero también, pues, como has dicho, Fandogamia, tal, bueno, que esa es otro caso, ¿no? Porque, pero bueno, son opciones, ¿no? El otro día había una chica, de hecho, bueno, pues que estaban haciendo, pues de Bellas Artes estaban montando también una pequeña editorial, entonces pues eso dice, no, pues me interesa pues que la gente tal, es un poco mirar también cómo funciona, porque claro, igual si consigues publicar en Marvel, pues sí que te va a llegar para un sueldo guapo, ¿no? En este caso es de pequeñas editoriales, obviamente, pues supongo que irá más en relación a lo que venda tal, que no es, supongo, demasiado, pero bueno, si nos gustan estas cosas, pues para investigar al respecto hay bastante, creo yo, ahí de editoriales. Y luego de ese tema también, por ejemplo, os puedo comentar de la chica esta, Cabina Gata, que era una chica que tenía un cómic que lo subía vía online y era contando sus vivencias de, oye, yo me siento angustiada en casa, no me siento a gusto. Un día de repente una editorial se puso en contacto con ella que no conoce el trato y dijo, oye, nos gustaría publicar tu libro, si te parece bien. Y dijo, oh, mío, pues si así puedo cobrar de lo mío, adelante. Fue para adelante. De repente, como lo habían publicado, otra editorial lo vio y dijo, oye, queremos comprar los derechos de esta obra, que también pasa, que las editoriales se compran de una a otra. Vale, lo compraron. Luego vino una editorial más internacional y dijo, nos interesa esa obra, queremos venderla fuera de Japón. Al cabo de unos años se llevó el premio a uno de los mejores cómics de un premio Eisner. Y era una chica en su casa hablando de la agonía que era vivir con sus padres. Luego, por ejemplo, hay otro que es todo lo contrario, que es visualmente súper bonito, que era una chica que, como el que comentaba de Islanima, le encantaba el tema de ilustración y tal, hizo un cómic súper visual, con una narrativa pues muy de ir por casa, muy simple, pero a nivel visual era espectacular.
pero no es el cómic típico. Tal cual, lo cogieron tal, premio Eisner también, pues sí, porque visualmente es un pasote. Luego, por ejemplo, Giant Days, que es otra obra que se está publicando aquí en España, que es de unas chicas universitarias y sus vivencias en la universidad. Tal cual. Es decir, al final nunca sabes por dónde va a ir el tema del mercado, cómo va a funcionar o qué recepción va a tener. Si realmente hacéis una obra con ilusión, al final la cosa va a marchar. Parece muy de, ay, sí, es Happy Flow y tal, pero realmente si creéis en un proyecto, cuanto más apoyo mostréis, es esa pasión en las editoriales lo que les interesa, ver que realmente estás apasionado con un proyecto, que realmente no vas a dejar la historia a mitad. Al final es tema laboral, es decir, si ven que realmente quieres trabajarlo, es van a decir, pues para adelante, si tenemos aquí a alguien que nos va a hacer trabajo y nos va a hacer ganar dinero, pues vamos a ello. Entonces eso, te sin miedo. Y bueno, lo dicho, ahora por ejemplo también había leído pues, por aquí de todo tipo. Albert Montes, por ejemplo, que es uno de los autores más conocidos del jueves, empezó haciendo historietas que a nivel de formato todas eran igual, con cuadraditos, con un montón de cosas que si veis os echaría las manos a la cabeza. Y de lo último que sabe de él es que fue el que dibujó las portadas de DC de la boda de Batman y Catwoman, que es todo un hit. Luego, por ejemplo, también está Albert Montes, que este es un webcomic que hizo él. Albert Montes, no, perdón. Fernández. Un cómic que hizo, que era bastante simplón, de 4 viñetas. No era, la historia no tenía mucho sentido. Y a día de hoy vive del cómic tranquilamente, ha sacado un montón de obras y eso. Es entonces subía eso a redes sociales. Sí, es decir, el típico página de el cómic de Rubén Fernández y un montón de Jesús bailando y tal. Este tipo de páginas de internet. Es como muy formato de Instagram lo que hay dentro, pero ha pillado. No, pero es que es de antes de Instagram. Ah, no, no, vale, no, nada. Es que había visto como que era cuadrado cuando la sabía. Y fue más que nada pues un camino de ir practicando, ir dibujando. Y hay un montón de problemas que se pueden ver a nivel de trazados y tal, pero a día de voy escribiendo George R. Martin también es suyo y se puede ver todo el avance a nivel de dibujo entre una obra y la otra. Por ejemplo, al final son 2 tonos, porque era una cosa más de por casa, pero a nivel de trazo, el tema de cómo juegan las texturas de color, se nota. Y luego, por ejemplo, también tenemos de los últimos, que era todo al contrario, David Ramírez con Viviendo 19 días, era un cómic que ya lo planeaba para venderlo, pero para promocionarlo hacía páginas adaptadas para formato Instagram. Y entonces, al irlo subiendo algunas viñetas a Instagram, poco a poco se iba publicitando hasta el punto de que le llamaban de telediarios y tal, y eso fue una publicidad brutal. También os puedo contar, pues, por ejemplo, de la chica esta, ¿cómo se llama? Su nombre artístico es Star, y esta chica sube un webcomic. Pero una de las cosas que da es, hablando de su experiencia propia, es que hace el webcomic, los paneles, que sean movibles. Es que si coges el panel con todo el texto, se puede mover a la derecha e izquierda. Ya lo que hace es en formato papel, para cuando lo vaya a publicar, pero lo hace en un modelo en plan Bluetooth. Entonces lo que hace es cuadrar las viñetas, igual le pone un fondo azulito, y visualmente no parece que sea hecho a base de panel de página, pero que funciona. Entonces también eso es ir mirando a ver tácticas y que no hay nada escrito, al final es ir viendo cómo cada uno se puede apañar. Y luego también está pues eso, formato escrito clásico, que actualmente aquí en España lo que hay es el jueves y Mongolia, porque el resto ya son viñetas muy concretas, son un par de viñetas en un tocho así de no sé cuántas páginas de necrológicas, anuncios de coches y alguna que otra noticia. De tamaño que estos son los más relevantes del mercado. Y creo que poquita cosa nos contar. ¿Cómo has dicho que se llaman de las chicas de la universidad? Ese era Giant Days. Es más, una de las autoras hizo... han habido varias autoras a lo largo del plan, por lo que comentaba. Al final, si tienes un estilo que gusta, pueden decirte, oye, aquí se nos ha caído un dibujante y necesitamos que nos cubra. Era una chica de Barcelona, hizo uno de los Giant Days, porque es una saga, son varios cómics. Y resulta que, por haber colaborado en ese, ahora puede poner en currículum que es propietaria de un Eisner, porque lleva el premio. Entonces,
Yo iba a decir, Dime. qué potente ha hablado, que con el tema de Webtoon, como tienen la parte de original y la de Canvas, que la de Canvas es como para eso, para gente que quiere empezar, que no les pagan básicamente, lo vi que tenía una especie como de mini guía, sobre todo para aclarar el tema del formato, porque es así un poco raro uno a la hora de empezar, que no es el mítico 4, que si lo encuentro luego lo puedo pasar por el grupo, porque me pareció que explicaba bastante bien el cómo funcionaba Webtoon, sobre todo porque yo leo mucho Webtoon, pero no sé cómo tendría que hacer el formato a la hora de hacer uno, por ejemplo. Entonces eso lo paso porque me pareció bastante interesante. Sí, por favor. Y bueno, Ya también de temas guías, también en Clip Studio, también hay, no sé, hay un montón de guías de tanto, no solo el programa, sino también a la vez de cómic, como cuadrar las viñetas, cómo gestionarlas. Sí. Es una herramienta que está planeada también con que tiene la opción de directamente cómic que te permite maquetar las páginas y tal, también les interesa y una forma de promocionar sus herramientas es con guías gratuitas. Es más, el autor me suena de 5 elementos. Pues, Sí, ese chico, ¿no? exacto, no sé el nombre. Ese chico tiene en su página web, con todos los cómics y tal, tiene un montón de guías gratuitas de cómo empezar el cómic. Yo he visto alguna que está interesante, incluso de cosas así, de tema de movimientos, tal. Y es cierto, son gratuitas, están ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Joselín. Jesús. Ah, no, Jesulín, ¿qué es? ¿Jesulín o Joselín? Creo que era Jesulín. Jesulín, eso es. Jesulín. Es que no había pensado. Este está aquí. Ahí está. Sí, jesulín.com. Aquí Supongo que te sale de móvil. Aquí está, taller de manga. ¿Te sale de móvil? Ahí lo tenéis. A ver. Y ahí tenéis todo. Si ponéis Jesulín, preparad si lo veis, en la propia página de Google te ponéis descargar 5 elementos, tienda, y el tercero es taller de manga. Y ahí te aparece todo detallado. Ahí con todos los detallitos y tal. Luego me parece que también hay algunos talleres que son de pago, pero bueno, yo me he estado echando a un ojo a los que tenía gratuitos y la verdad es que con eso como ABC va fenomenal. Y que siempre hay cursos gratuitos por internet explicando todo, más en YouTube, que no ha visitado para mirar una guía. Y también una recomendación personal que yo os doy es cualquier duda que tengáis de cómo funciona X cosa, tal, cuando vayáis a charlas de autores, tal, no tengáis miedo a preguntárselo en la Comic Con o en la Japan o en donde sea el autor que sea, y desde que sea, pues, que sé, Paco Roca a un chico que acaba de empezar con cómic, pero que os gusta X factor de lo que hace. Podéis ir y decirle, oye, ¿y tú esto cómo lo haces? ¿Cómo lo apañas? Pues realmente eso es como, son personas como nosotros, aunque sean muy... ¿Ah? De hecho, la agradecerán. A no ser que sean americanos, en cuyo caso dirán, ¿cómo dicen los americanos? No, aún así no te queda. Yo a las autoras de... Una de las autores de Pokémon, los dibujantes de Pokémon, le vino a una Japan, le hizo una pregunta sobre cómo hacía el tema de las perspectivas y tal, y me tuvo ahí hablando 15 minutos que al final el chico le tuvo que decir, oye, tírale que hay más cola. Realmente eso al final. Es como, nos gusta hablar del tema, es de lo que vimos, entonces... ¿Conocéis alguna cosilla así de editoriales pequeñitas o alguna publicación de revistas así web de...? Estoy bastante desconectado. Pues, ¿cierro la grabación o...? Sí, o sea, en principio, si queréis comentar alguna cosilla que conozcáis así que esté guay de Yo revistas y tal. no comentar, pero sí tengo que comentar, aunque no tenga tanto que ver con esto, que estoy haciendo para metodologías un trabajo de estudio de caso, supongo que los que están en tercero ya les sonará, sobre el cómic. Entonces, pues hoy he visto que aquí en el Club del Cómic esté súper informado. Me vendría genial poder tener un cable
de vosotros porque andamos todavía un poco dispersos ahí o sea, lo tenemos claro, pero a la vez hay una dispersión muy grande y de hecho yo me voy ya igual un poco saturado y pues estaba callado toda la sesión. Sí. ¿De qué empieza el estudio? Es del panorama laboral del cómic en la Comunidad Valenciana, pero vamos, que todo lo digital se aplica igual. ¿Quieres que te pase? Yo hice el año pasado ese proyecto, si quieres hasta te lo puedo pasar. Es más, de editoriales te puedo comentar que aquí en Valencia, la Comunidad Valenciana tenemos Aleta, tenemos Grafito, tenemos Sandogamia, tenemos... ¿cuáles más había? Pero bueno, aparte de estas en Comunidad Valenciana, a nivel español también tenemos Planeta, tenemos Norma, tenemos... Y así que la más grande tenemos Marvel, tenemos tal, pero la profesora solamente te pedirá que empieces Comunidad Valenciana y luego España, y ya lo internacional que te olvides de ello. Porque aparte también es verdad que a panorama realista, muchas veces las editoriales más grandotas e internacionales, ellos se fijan en las publicaciones que hacen las pequeñas editoriales. Entonces sí que se van fijando en las obras tal y te dicen, esto nos interesa, vamos a hablar con esta editorial y que nos ponga en contacto con el autor. Eso suele pasar más que el ir con tu proyecto a Marvel. Tengo este personaje y me gustaría trabajar con vosotros. Es más difícil. Si tienes más bagaje y tienes muchas obras, puedes decir, mira, he hecho todos estos cómics, me gustaría hacer esto, vosotros me cubriríais las espaldas. Se puede dar el caso, pero no es lo común. Vale. No, se me ha ido. Entonces, si quieres, lo buscaré y te lo pasaré, que creo que... Vale. A ver, se me viene y lo volveré a comentar. Sí, eso es cualquier cosa que necesites, pues nos comentas. Pero, o sea, nosotros, pues bueno... Ah, sí, lo del tema del salón del cómic, al final cómo queda, porque yo me apunté, pero... Ah, pues ahora sí lo comentamos, hacemos un pequeño repaso. Porque eso ya me vendría igualmente bien para el trabajo. Vale. Es más, en la propia Comic Con vas a poder hablar con autores e incluso con editoriales y nos podemos acercar a algún que otro stand y que os preguntes. Yo, por ejemplo, el año pasado y este año con Joan me he ido de... ¿Cuándo fue? ¿El año pasado o este? De verdad, que nos fuimos allá a la Marina. ¿A dónde? Ah, fue, o sea, este pasado año, sí. Pues nos fuimos y fue hola, queremos hacer cómics y vivir de esto y no morirnos de hambre. ¿Qué podemos hacer para trabajar con vosotros? Y así con cada uno y así conocimos el contacto de las distintas editoriales de aquí del terreno, que eran los de Aleta, Grafito y Fandogamia, que eran los que están allí, los que hemos tenido más feedback y pues hemos hablado de cómo hacer las prácticas. ¿Realmente tenéis prácticas? ¿Cómo funcionáis a la hora de tener autores? ¿Qué autores tenéis? Hay alguna de las editoriales, bueno, la Fandogamia, por ejemplo, que estas cosas que se hacen de prácticas laborales, pues que sí que cogían gente. No sé si de manera remunerada o no. Sí, no, ellos recomendaban decir que se interesaba que fuera remunerada porque ellos presentan tienen un carácter muy, no es como Norma y tal, que son grandes lindas. Ellos son conscientes de que el aspecto social es muy importante. Y que no, más, hace poquito tenían una obra que era Galcochan, que el autor se destapó que era un pedófilo y que está en una red de tráfico de pedofilia y tal. Y tal cual se enteraron, ese mismo día dijeron, olvidaos de esta obra, ya no vamos a publicar más. Lo sentimos mucho, pero no queremos tratar con este tipo de gente. Y no es la primera vez que lo hacen. Tienen un carácter muy LGTB, un carácter muy humanista y muy social, y lo que tenéis es eso, que todas estas cosas que son injusticias sociales, si pueden aportar su granito de arena, pues que intentarlo. Una de esas será por eso sé que sí que tienen lo de las prácticas remuneradas, porque parecía una barbaridad. Y eso, que cualquier cosa que necesites los cuentas, pero también, pues yo creo que todos está aquí, o casi todos, pues no tenemos una experiencia real, que lo que comentábamos son cosas que nos han contado y demás. Entonces, sobre todo también ponte en contacto aparte con yo sé, Grafito, por ejemplo, o incluso algo, bueno, sí. No, voy a cerrar esto. Grafito es que, claro, como son bastante abiertos, igual incluso en